Muy buenos días a todos nuestros estudiantes del Instituto Bíblico de la Iglesia Palabra y Renovación. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Para mí es de sumo gozo, mucha alegría poder compartir con ustedes un estudio de la palabra en este día. Nos gozamos porque el Señor nos dio un día más para adorarle, para bendecirle. Hoy tenemos un día muy soleado, un día muy hermoso, aunque todos los días son hermosos, aún el lluvioso. Pero nos gozamos de que Dios nos haya permitido ver con nuestros ojos un día más y poderlo vivir y contemplar la hermosura de su poder, de su creación, de su grandeza y de su santidad. Hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Mateo. Estamos viendo la sección de pasión, el año de pasión de Jesús, dividido en dos partes. Es un semestre. Estamos viendo el semestre de entrega, donde Jesús se traslada entonces a vivir entre Perea y Judea para allí poder estar entonces realizando su etapa final de ministerio. Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias en Mateo en el capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Este es un texto que ha traído mucha controversia en medio de la iglesia cristiana y a veces ha traído algunas dificultades, pero en esta mañana vamos a ver con claridad cómo nos habla este texto en cuanto a la importancia del matrimonio, y también vamos a incluir la importancia de las buenas relaciones sexuales, todas aquellas relaciones que van en contra de la voluntad de Dios, cómo pueden afectar nuestra vida cotidiana y para siempre. Mateo capítulo 19, verso 1, voy a estar leyendo entonces para todos ustedes. Dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permite repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vemos entonces acá que Jesús se refiere directamente a la relación matrimonial. Es lo que le están preguntando los fariseos cuando le dicen: ¿le es lícito dar carta de repudio a la mujer? Esta palabra repudio nos enfatiza en el rechazo, rechazar a su esposa, a su compañera y despedirla. Vemos que Jesús toma como referencia el principio, lo que Dios hizo en el principio. Todo lo que Dios hizo en el principio lo hemos leído en el capítulo 1, cuando Él termina de hacer toda la creación, cuando hace al hombre, hace a la mujer, los une. Dice que todo lo que Dios hizo era bueno y en gran manera bueno. Entonces vemos que Dios desde un principio que estableció la relación de hombre-mujer, Dios lo hizo bueno y lo hizo en beneficio de ambos, tanto del hombre como de la mujer.
porque Dios no piensa de una manera egoísta. Dios es amplio en su generosidad y Él está pensando en el bienestar de ambos sexos, tanto del varón como de la mujer. Esto entonces nos muestra que el Creador no solamente hizo al varón y a la mujer para tener una relación física, una relación sexual, sino que esto involucra a todo el ser humano, toda la persona. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, no solamente hay una unidad física, sino también una unidad emocional, una unidad psicológica, aunque cada uno ha sido hecho de manera diferente, pero ellos se complementan el uno al otro. Lo que le falta al varón lo tiene la mujer y lo que le falta a la mujer lo tiene el varón. Por lo tanto, se complementan. Ambos son diferentes. Una mujer difícilmente va a actuar y se va a comportar como un varón porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ese proceso de formación, algunos procesos químicos determinaron la tendencia femenina y masculina, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica y en la parte emocional. Nosotros somos diferentes emocional y psicológicamente, pero como les dije antes, eso hace el complemento en nosotros. Entonces vemos que Jesús, Dios, crea al varón, crea a la mujer, dijo que era bueno. Dios, por lo tanto, creó el sexo como algo bueno, pero que a través del pecado se ha venido desvirtuando, se ha ido desviando en gran manera del plan y del propósito que Dios tuvo desde el principio. Todo esto acontece, después de la caída del hombre. Fue allí donde el hombre entonces comienza a hacer mal uso de lo que Dios le dio como bueno, que fue en el caso del sexo, de la sexualidad, tanto en el varón o en la mujer. No podemos calificar que solamente el varón lo hace, también la mujer hoy ha desvirtuado el propósito y el plan de Dios con el sexo. En Mateo, en el capítulo 14, verso 1 al 12, estudiamos lo que fue la tragedia matrimonial o una tragedia familiar en el caso de Herodes, que se había casado con su cuñada, con la esposa de su hermano, y vemos cómo esta familia era una familia donde reinaba el egocentrismo, donde no había protección, no había amor, no había unidad, sino que se velaba, al parecer, por los intereses propios. Cada persona velaba por sus propios intereses. Esta relación fue desastrosa, pero es también la muestra de la vida matrimonial que viven algunas personas en el día de hoy. Ahora Jesús, después de habernos hablado, de habernos permitido conocer la historia de esta familia, la familia de Herodes, ahora Jesús comienza a hablar también del matrimonio en el capítulo 19 de Mateo. Y todo esto se refiere a una pregunta que le hacen el grupo de los fariseos, que siempre estaban buscando la forma de hacer caer a Jesús, de tentarle, y le preguntan que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Esta pregunta tiene una razón de ser. Habían dos grupos de pensamiento en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, y estos grupos de pensamientos estaban divididos en esta área, en lo que tiene que ver con el matrimonio o con el divorcio. Estaba el grupo Chamay. Estos no aceptaban el divorcio por ninguna razón, eran muy rígidos, muy estrictos en esta área. Y había otro grupo que era el grupo Hillel, que eran liberales, y ellos admitían o permitían el divorcio por cualquier razón, por cualquier causa, simplemente porque quizás la mujer ya no les atraía sexualmente,
o porque la mujer no le podía dar hijos, porque se le quemaba un plato de comida o porque en algún momento hizo algo que les disgustó. Inmediatamente ellos estaban buscando cómo repudiar o cómo deshacerse de esa mujer, si pudiéramos decirlo de esa manera. Como les dije hace un momento, los fariseos siempre estaban buscando la forma de hacer caer a Jesús. Y estos pretendían en este momento saber a qué tipo de grupo, de escuela pertenecía Jesús, si estaba con los de Chamay o estaban con los de Gilead. Pero Jesús fue muy sabio en el momento en que tuvo que responderle a los fariseos, no caía en sus trampas. Entonces él toma aquí una posición y se refiere a la escritura desde lo que Dios creó desde el principio. Jesús, ahí en el versículo 4, dice que él respondió con Génesis 1:27, donde dice: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Sí. O sea, fue el propósito de Dios en un principio crear ambos sexos. Y dijo, tomando el capítulo 2, verso 24 de Génesis, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Jesús habla de abandonar papá y mamá, no quiere decir que se van a dejar a la deriva y que nunca vamos a responder o acudir en medio de sus necesidades. Se refiere a esa relación íntima que van a tener el varón y la mujer, donde se deben el uno para el otro. Jesús entonces se refiere a lo que Dios estableció desde un principio, y el propósito de Dios cuando creó el matrimonio no era la de separación, no era el divorcio, era de que permanecieran firmes, estables, unidos, hasta que la muerte les hiciera la separación. Pero la voluntad de Dios nunca ha sido el divorcio o nunca ha sido la separación. Aquí Jesús da una objeción o da un permiso, si pudiéramos decir así, y menciona solamente una causa por la cual se puede dar el divorcio, y es en el caso del adulterio. No menciona otros casos, no los hay, otras razones no las hay. No podemos decaer en el divorcio por cualquier cosa. Vemos que en el día de hoy la mayoría de jóvenes dicen: no, me voy a ir a vivir con ella, si me resulta bien me caso y si no, no. O sea, no se trata de eso, no se trata de mirar a ver qué posibilidades tengo de permanecer con esa persona. En el momento en que una persona decide unirse en matrimonio con otra, debe de pensar que esta relación debe de ser permanente si quiere el bienestar propio, el bienestar de su pareja y aún el bienestar de sus propios hijos, que son los que sufren las consecuencias del deterioro de la relación matrimonial. Jesús, Dios, pensó en todas estas cosas. Dios, que conoce al ser humano, que conoce las afecciones, las causas por las cuales el hombre puede verse afectado o sufriente, Él entonces quiere evitar todas estas cosas que se presentan en un momento de divorcio. Esto causa problemas emocionales, psicológicos, que pueden afectar a una persona de por vida. De hecho, hemos visto cómo muchos hombres, y en el día de hoy se cuenta que el mayor caso de suicidios es de hombres, y las causas por las cuales los hombres se suicidan es por una infidelidad de parte de su cónyuge o los problemas económicos. Pero en su gran mayoría, en la mayoría de los casos, los varones terminan suicidándose a causa de la infidelidad. Esto nos revela cómo esta infidelidad puede provocar daños
heridas profundas en el ser humano, el odio, el resentimiento, la sed de venganza, la amargura. Todo esto afecta la vida cotidiana de la persona que ha sido afectada o dañada por causa del adulterio. Vemos entonces que Jesús no se inclina a ninguna de las corrientes, no al extremo donde no se puede dar la causa de divorcio, pero tampoco se inclina a la posibilidad de divorciarse por cualquier cosa. Él da énfasis en una sola razón. Esto no quiere decir que es una obligatoriedad divorciarse en caso de adulterio. Hay casos donde el hombre o la mujer fallan una sola vez y quieren restaurar su relación de pareja, quieren restaurar su matrimonio. Por lo tanto, la primera opción para esta situación es el perdón. Vemos que Jesús en los capítulos anteriores, en el capítulo 18, nos habla del perdón, de perdonar la deuda a nuestro prójimo, de perdonar, no importa el tiempo, no importa las cantidad de personas, la cantidad de ofensas que nos haya hecho la otra persona. Hay que perdonar siempre, un corazón dispuesto a perdonar. Entonces, antes del divorcio, debe de haber un perdón, buscar una reconciliación, buscar una forma de restaurar la relación. Para esto se necesita un verdadero arrepentimiento del otro cónyuge, porque él de esta manera va a querer entonces superar esta caída, esta situación difícil. De lo contrario, el hombre, en algunos casos, los hombres tienden mejor a quedarse con la otra persona en la que cayeron en adulterio, así abandonando a la que es su esposa. Y vemos que la palabra de Dios repudia, o para Dios, allí en Malaquías habla de lo ofensivo que es para él que los varones repudiaran a las mujeres de su juventud, a las mujeres con las cuales habían hecho pacto. La relación o el repudio significaba entonces el poder exclusivo del hombre. En la mayoría de los casos, la mujer no tenía la forma de pedir ese repudio. No tenía la forma de decir yo me quiero divorciar del varón. Ella era subyugada y soportaba los maltratos verbales, aún los maltratos físicos, todos los abusos que aquellos hombres quisieran cometer en contra de las mujeres. Y ellos entonces en algún momento, al quererla rechazar, que también hacía parte del maltrato, la echaban, la expulsaban de su casa, o querían expulsarla de su casa, quitándole todos los derechos y todos los privilegios que ellas tenían como esposas. Ellos repudiaban, y esta ley no solamente la vivieron en el tiempo de Moisés, porque vemos que aquí los fariseos le dicen a Jesús que Moisés lo permitió. Mas Jesús le responde diciendo, sí, él sí lo permitió, pero hubo una causa, hubo una razón, y la razón fue la dureza de corazón de los hombres. Porque cuando un varón comenzaba a tener algo en contra de la mujer que ya no querían tener por esposa, entonces hacían la forma de que ella se sintiese humillada, rechazada, violentada verbalmente, aún físicamente, torturada, si pudiéramos decir así. Y Moisés, con el propósito de evitar ese dolor que produce el repudio, porque realmente esto produce cosas terribles como es una baja autoestima. La autoestima de la persona afectada por causa del adulterio es terrible. Produce unas heridas profundas de manera emocional,
y aún algunas reacciones, depresiones fuertes, momentos donde las personas desean el suicidio, desean la muerte, abandonan sus hijos, se abandonan ellas mismas. Esto produce cosas terribles en la persona afectada. Entonces Moisés, en vista de la dureza del corazón de los varones hacia estas mujeres que eran tratadas como cualquier cosa, permitió entonces el divorcio. No por proteger al varón, más por proteger a la mujer que era abusada y maltratada en aquel tiempo. En el tiempo de Jesús, los romanos y los griegos también predominaba mucho el divorcio, y también lo hacían por cualquier razón, por cualquier motivo. Por lo tanto, vemos que en el tiempo de Jesús, el pueblo judío también estaba siendo influenciado por las costumbres paganas, por las costumbres de los griegos, por las costumbres de los romanos. Aunque esto fue también practicado en el tiempo en que Moisés sale de Egipto con el pueblo del Señor, en esta época se había también desarrollado de una manera mucho más fuerte. Recuerde que el pueblo de Dios había perdido muchas costumbres, que habían estado en otros lugares exiliados, y de allí habían traído cosas que de pronto no eran muy agradables al Señor. El matrimonio debe de ser entonces una relación profunda, una relación estable, debe de ser una relación que glorifique la santidad de Dios. Cuando una persona cae en adulterio, viola no solamente un mandamiento. Recuerden que en Éxodo, en el capítulo 20, se nos menciona 10 mandamientos, pero la persona adúltera falla en 6 mandamientos a la vez. El primer mandamiento en el cual falla es donde dice la palabra en el versículo, en el mandamiento número 3, dice: no jurar en su santo nombre en vano. Cuando nosotros vamos al altar, hacemos un juramento de guardarnos, tanto la mujer guardarse para el varón y el varón guardarse solamente para esa mujer con la cual está realizando ese pacto. En el momento en que se viola este pacto, entonces estamos violando al juramento que hicimos delante de Dios y usamos el nombre de Dios en vano. Entonces se cae en este mandamiento, se rompe o se viola el tercer mandamiento. También se viola el quinto mandamiento, donde dice: honra a tu padre y a su madre y a tu madre. El deshonrar al padre y a la madre, porque el adulterio produce vergüenza, aunque vivimos en un país muy machista, produce más vergüenza de pronto el adulterio en el caso de la mujer, pero también en el caso del hombre hay vergüenza. ¿Por qué razón? Porque es la mala imagen que ese hijo está transmitiendo de sus padres, los está deshonrando, los está avergonzando, los está poniendo en ridículo. Su fama, su reputación, la reputación de sus padres está puesta entredicho. Entonces se incurre también en romper o en violar el quinto mandamiento. El séptimo mandamiento, que es donde dice: no cometerás adulterio, pues por derecha este mandamiento se rompe. Ya llevamos 3 mandamientos rotos. También se va en contra del mandamiento número 8, donde dice: no hurtar. Hurtamos cuando tomamos posesión de la mujer o del varón que son ajenos, ¿sí? Cuando la persona se enamora de un varón casado, la mujer está hurtando lo que no le pertenece, está robando lo que no le pertenece. O en el caso del varón, cuando toma por mujer a una que ya es casada, también la está robando porque ella le pertenece a otra persona. El mandamiento número 9, también donde dice no mentir. Por lo regular, el adulterio produce mentira, engaño, ¿sí? Se pretende ocultar a la persona o a su pareja o a su cónyuge lo que está sucediendo. Entonces vienen una cadena de mentiras. Y recuerden que una relación la hace estable lo que es la honestidad, la sinceridad y la lealtad.
Y por último, también se rompe con ese mandamiento que dice no codiciar a la mujer de su prójimo. Entonces vemos que hay 6 mandamientos que se rompen o que se violan en el momento de una persona caer en el pecado del adulterio. La falta de temor a Dios y la falta del respeto al otro, ahí es donde se cumple el mandamiento, donde dice el Señor Jesús que todo se encierra en 2 mandamientos. 1, amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. He aquí la importancia de que nosotros podamos tener una buena relación con Dios para poder mantener una buena relación matrimonial. La falta de temor a Dios entonces nos conduce también a faltarle al respeto a nuestro prójimo y en este caso al cónyuge. Vemos también que la reconciliación entonces es el primer llamado que debemos de atender en el caso de que nuestro cónyuge o nuestra pareja caiga en adulterio. Algunas personas dicen, bueno, si solamente es el adulterio en la causa de divorcio, porque hay otras, podemos decir, hay otras causas que no pueden ser motivo. Por ejemplo, la violencia, el que el hombre sea maltratador físicamente, verbalmente, que sea abusador en la economía, ¿sí? Vemos hombres abusadores que no responden con su obligación, siempre tienen excusas para cumplir con su deber, el deber con sus hijos, el deber con su esposa, el deber con las cosas del hogar. Tenemos también situaciones donde el varón golpea a la mujer o el varón practica o la mujer también practica algunos vicios que hacen imposible una relación matrimonial. Pues el consejo, lo que recomienda la escritura es una separación. Mientras esa persona que está en esa condición y en ese estado busque la forma de restaurarse, de recuperarse, de mejorarse y así puedan seguir manteniendo esa relación. De lo contrario, puede llegarse a un momento muy crítico y por lo regular, en la mayoría de estos casos, esas personas siempre tienen la tendencia a caer en el adulterio. Pero nosotros, como nos dice la palabra y como lo he dicho desde el principio, debemos de acudir primero al perdón y esperar. Hay personas que el esposo cae en adulterio, inmediatamente el divorcio, pero ya están buscando con quién convivir, con quién vivir. Esto también es una mala señal, es una señal de que esa persona tampoco estaba en la mejor condición para tener una fidelidad a ese matrimonio. Hay personas que a los 2 o 3 meses ya tienen una pareja. Esto da mucho que pensar y mucho que decir. Si nosotros somos creyentes, la palabra de Dios dice que el Señor nos da la capacidad de nosotros soportar la tentación y ser libres de pecado. Dios nos da dominio propio, nos da la forma de gobernar nuestro cuerpo con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, por lo tanto, es mejor mantener un pensamiento sano, un pensamiento puro delante de la presencia del Señor. Jesús entonces aquí en Mateo 19 está diciendo que si hay otra causa por la cual la persona se divorcia y se vuelve a casar, entonces ahí ya hay adulterio. Si el motivo no es la infidelidad sexual, entonces cualquier otra causa de divorcio conduce al pecado de adulterio si se vuelve a casar la persona y la persona que se case también con aquella persona repudiada también adultera. Solamente la infidelidad sexual da la posibilidad del divorcio, de la separación. No hay otra razón.
El único propósito de Dios es proteger nuestra vida, proteger la familia, proteger la relación matrimonial para que sea estable. Ahora, otra de las dificultades que se pueden presentar, y esta es antes del matrimonio, y es el casarse en yugo desigual. En 2 Corintios, en el capítulo 6, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando el Señor habla aquí a través del apóstol Pablo de no unirnos en yugo desigual con el incrédulo, no está hablando simplemente de aquellas personas que no asisten a una congregación. Podemos encontrarnos que hay personas que van a la congregación, mas no son creyentes realmente del Señor. Son personas incrédulas, cuestionan los mandamientos de Dios, cuestionan los preceptos de Dios. Y es muy triste, por ejemplo, ver hoy creyentes, hermanos de la congregación, que le dicen y le aconsejan a los jóvenes que no se casen, que no mantengan una relación estable. Eso está mal delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando un joven o una joven no admiten el matrimonio, eso quiere decir que si ellos no tienen el don de abstinencia, entonces van a vivir permanentemente en fornicación, y esto va a ocasionar a ellos otros problemas mayores, problemas graves, problemas mucho más difíciles todavía. El yugo desigual entonces no simplemente tiene que ver con la fe. ¿Qué religión practica? ¿Cierto? Muchas jóvenes dicen: no, pero es que él va a la iglesia, él se congrega. No, tienes que pensar, analizar, mirar realmente qué concepto tiene ese joven del matrimonio, qué concepto tiene él de las cosas que Dios exige en el matrimonio en cuanto a la sujeción. En el caso de los varones, evaluar las muchachas, qué opinión tienen, qué concepto tienen de la relación matrimonial. Mirar, tener en cuenta todas estas cosas, su forma de actuar, cómo actúa en casa, cómo actúa con sus papás, cómo es el respeto que tiene a los padres. Seguramente un mal hijo, una mala hija, irrespetuosa e irreverente a sus padres, difícilmente será una buena esposa o un buen esposo. Será igual de irreverente o peor de irreverente a la relación matrimonial. Por lo tanto, las mujeres y los jóvenes que están solteros deben de evaluar muy bien con quién se van a casar, con quién van a unir su vida en matrimonio, porque recuerden que esta unión es una unión por la cual debemos de luchar de que permanezca hasta que la muerte nos separe. El propósito del matrimonio no es ensayar para ver si nos va bien o si nos va mal, o en el primer problema cada uno coger para donde su mamá o cada uno coger para donde su papá. No, la relación matrimonial debe de mantenerse estable y permanente, también pensando en el bienestar de los hijos, porque esto puede afectar en gran manera a los futuros hijos de esta relación. Bien, tenemos que evaluar también qué concepto tienen las personas con las cuales nosotros pensamos unirnos en matrimonio en cuanto a los deberes que se tienen en esta relación. En cuanto a los varones, muchas veces piensan que la relación matrimonial es solamente para trabajar, sostener una casa, tener hijos y ya. Y se olvidan de la relación afectiva y psicológica que debe de haber entre los dos. Cuando el varón se casa con la mujer, él está haciendo un pacto de proteger, de liderar y de amar a esa mujer y de amar a esa esposa con la cual él se compromete a estar por siempre con ella. Y la mujer se compromete a mantener esa relación
bajo el respeto mutuo. No quiere decir que cuando el Señor o Pablo menciona que el varón simplemente debe de amar y no respetar, no es amar. Muchos hombres piensan que los celos, que el maltrato, que el ser autoritarios, que el liderar es dar órdenes simplemente, que liderar es ser el señor de la casa, pero el señor que quiere ser servido, que quiere ser puesto en un lugar elevado, cuando la palabra de Dios nos enseña lo que significa el servicio. El servicio se debe de manifestar primeramente en casa, con tus hijos, con tu esposa, para luego pasar a servirle al Señor, si es lo que deseas en una vida ministerial, y también a la sociedad. El liderazgo prima entonces dentro del matrimonio. Las mujeres deben de buscar un buen un líder que sepa someterse a la autoridad de Dios. Cuando el varón se somete a Dios, cuando el varón vive dentro de la voluntad de Dios, cuando el varón practica los preceptos divinos, ese matrimonio va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque él va a ser ejemplo y va a tener el respaldo espiritual de parte de Dios, por lo tanto, hallará respeto de su compañera y respeto también de sus hijos. Por el cumplimiento de los preceptos divinos, Dios le dará entonces la autoridad. Muchos padres pretenden y muchos esposos pretenden ser bien atendidos, ser bien recibidos, mas ellos no aportan el amor ni aportan tampoco el entorno favorable, el entorno emocional y psicológico para la mujer, para que puedan atender bien a su marido. Todas las dos partes tienen responsabilidades y deberes, obligaciones con las cuales deben de cumplir. En el programa de Unidas en la Fe estamos viendo cómo los límites pueden impedir que una relación matrimonial permanezca, y eso lo estamos viendo los viernes a las 8 de la noche. Las personas que nos están viendo en esta mañana, los invitamos para que hagan parte de este programa. Tenemos una serie de programas hablando sobre el matrimonio, las limitaciones que tiene tanto el varón como la mujer, o los límites que se deben de tener dentro de la pareja o de la relación matrimonial. Bien, además de tener cuidado en cuanto a con quién nos vamos a unir, de no unirnos en yugo desigual por precepto bíblico, mandamiento, recomendación de Dios. Recuerden que todas las recomendaciones que Dios nos da es con el único propósito de ayudarnos, de favorecernos, de cuidarnos, de protegernos. Entonces, también hay otra parte en la sexualidad donde debemos de tener cuidado, que es en el área de la fornicación. El adulterio es cuando una persona comete relaciones ilícitas siendo casada con personas que no son su esposa. En el caso de la fornicación, son las relaciones sexuales entre personas solteras que no tienen ningún compromiso y tienen esas relaciones de una manera deliberada. Hoy, tristemente, y es muy doloroso escuchar el comentario de que hoy no se encuentran mujeres vírgenes, ni tampoco hombres que lo sean. Y hacen burla de estas cosas, pero no se alcanzan a imaginar. Yo cuando escucho esto, las personas que hacen burla de la virginidad, me refiero al texto donde dice el Señor, necios. ¿Cuán necios son? Porque no se alcanzan a imaginar los daños emocionales que ellos están ocasionando. Ellos nos llaman a nosotros los adultos anticuados, ¿sí? Que no vamos de acuerdo al pensamiento actual, que estamos viviendo en otra época, pero es real. Esta época es una época donde la vida sexual se ha degenerado, la vida sexual se ha desvirtuado de una manera total y perjudicial para aquel que lo practica. La fornicación entonces permite que las personas, en el caso de los varones,
que son los que por lo regular buscan simplemente la satisfacción sexual. La mujer cuando busca una relación sexual está buscando cariño, está buscando afecto, está buscando protección. La mujer es más emocional, mientras que el varón simplemente está buscando tener un momento de satisfacción y ya. Al varón no le importa tener relaciones sexuales con una persona que ame. Le interesa tener simplemente la relación sexual. Tampoco importa, muchas mujeres se dejan engañar y creen que para tener un buen esposo y para ser amada se necesita tener un cuerpo ideal, a como lo pide el mundo hoy, tener ciertas facciones físicas, tener ciertos rasgos o ciertas características. Entonces encontramos que las mujeres hoy para ser amadas buscan colocarse en lo que no tienen, arreglar su nariz, estirar sus arrugas, moldearse en los labios y hacer una cantidad de cosas que realmente no tienen mucha influencia. Al varón, aunque mira y desea, es lo que menos le interesa, porque si usted puede ver que muchos hombres caen con mujeres, no importa que sea delgada, que sea gordita, que sea alta, que sea baja, eso no interesa. A él simplemente le interesa en este momento tener una relación sexual, no importando la forma ni con quién, en la mayoría de los casos. Hablando así de la naturaleza caída del hombre. Y la mujer en busca de ese afecto, de esa protección, de ese amor, cae en fornicación y termina llevándose una gran decepción. Porque la fornicación desvaloriza a la mujer completamente. El varón que usa a una mujer en fornicación sabe que esa mujer no ha sido solamente de él, sino que ha sido de muchos otros hombres tiempo atrás. Por lo tanto, él no le da el valor que ella se merece como mujer, no le interesa. Sabe que es simplemente una mujer que sirve para tener una relación sexual. Por lo tanto, él no pretende comprometerse con ella, no aspira a casarse con ella, no aspira a cuidarla, no aspira a protegerla, no aspira a amarla hasta el final. Solamente mientras él tenga su necesidad, la tiene. Pero el día que ella no haga como él quiere y que él no se sienta cómodo con ella, entonces simplemente la va a dejar y se va a buscar a otra, y así sucesivamente. En el caso de las mujeres también dicen, no, pues este no me sirvió, yo dejo a este y me busco otro. Entonces van de mano en mano, deteriorando su cuerpo, arriesgando su cuerpo a adquirir enfermedades. Muchas mujeres jóvenes le dicen, oh, no, yo sé con quién lo hago. Bueno, usted no sabe con quién, con cuántas mujeres, con cuántos hombres se ha acostado esa otra persona y con qué tipo de persona lo ha hecho. Entonces tiene el riesgo de adquirir enfermedades venéreas. En primer lugar, muchas personas mueren de enfermedades venéreas por vergüenza acudir a los médicos, por vergüenza de buscar la medicina, por no querer confesar su falta. Y también encontramos que la fornicación trae al mundo bebés indeseados, bebés que no se querían, bebés que no se esperaban, bebés que se adquieren por accidente. Y estos accidentes son dolorosos porque esos niños son afectados en gran manera. Nos encontramos con mujeres que al tener hijos indeseados, los maltratan, los abandonan, descargan toda su ira, todo su enojo en contra de esos niños, descargan toda esa frustración en esos niños, afectándoles su vida personal, su vida psicológica y su vida emocional. Entonces vemos que hay 3 razones por las cuales las relaciones sexuales que van fuera del propósito de Dios, que van desvirtuadas, traen 3 causas interesantes. Una, ya dijimos, los bebés indeseables.
2, las enfermedades venéreas y 3, la deshumanización, donde la mujer es tomada simplemente como un objeto, como algo que se utiliza y luego se desecha. Eso es deshumanizar a la persona, no solamente las mujeres, ya hay mujeres también que deshumanizan a los varones. Vienen luego unos problemas de culpa, empiezan a manejarse la culpa, a manejarse el autodesprecio, la autodiscriminación, el resentimiento, el odio, el dolor que produce realmente amargura y el mal vivir de las personas. Las personas que son practicantes de la fornicación tienden a caer en la frigidez, en las falsas expectativas, ¿verdad? Porque están engañados, porque lo que, por ejemplo, una mujer cuando se vuelve y se enamora dice, ay, por fin encontré el que era, este es el mío, pero resulta que tampoco, simplemente la está utilizando para suplir sus necesidades sexuales. Vienen también las fantasías sexuales que son perjudiciales en las personas, vienen las disfunciones donde la persona ya no pierde su capacidad sexual y también producen la infidelidad. Una persona que se acostumbra a fornicar, a vivir en fornicación, esta persona tiende a ser infiel en el matrimonio. Los varones, cuando ya están habituados a tener relaciones sexuales muy continuamente con diferentes personas, al llegar al matrimonio difícilmente le van a ser fiel a su esposa. Otro de los casos es la homosexualidad, algo que es muy controversial en el día de hoy, donde se han sacado ideas que son contrarias no solamente a lo que Dios estableció, sino a la ciencia, a la anatomía, a toda la biología, a todo lo que sea ciencia que hable de la sexualidad, de la creación del ser humano. Todas estas cosas traen pensamientos equivocados. Hoy se dice que se nace homosexual, pero eso no ha sido comprobado científicamente. El homosexual se hace, es un placer, es un gusto que él tiene, así de la misma manera que el que es, digamos, ladrón, le saca gusto al robar, de la misma manera el homosexual le saca gusto al ser homosexual. El que mata también es una persona que se deleita en hacerlo, y lo mismo pasa con la persona homosexual. Los pecados, muchas personas dicen, no, el homosexual es lo peor. No, ser homosexual es el mismo pecado que ser un ladrón, un adúltero, un fornicario, una mala persona, una persona de mal carácter. Es la misma historia delante de Dios. No hay diferencia, es tan pecador el uno como el otro. Ninguno tiene excusa delante del Señor. Todos violamos la palabra del Señor de una o de otra manera. Por eso dice la palabra ya en Corintios que se buscó, en Romanos, que todo ser humano, absolutamente todo, hizo pecado. Ninguno hay sin culpa de pecado. Todos hemos fallado delante del Señor. Y no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Es tan pecador el mentiroso como el homosexual. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que mirar al homosexual como una persona necesitada de Dios, como una persona que necesita escuchar el mensaje de Dios. Es doloroso y a mí me produce mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento cuando veo que un niño entre 12, 13, 14 años ya tiene tendencias homosexuales y sus padres le respaldan y le apoyan esto, pero no se alcanzan a imaginar el sufrimiento que padece una persona que practica la homosexualidad. Por lo regular, estas personas
Aparentemente usted los ve felices y alegres, pero son personas llenas de mucha frustración, son personas que no se sienten ubicadas en el mundo, que sienten que son extrañas, que no pertenecen a este mundo, y la gran mayoría de ellas caen en el suicidio o en vicios de adulterio, de fornicación, son abusados, son maltratados. Entonces el sufrimiento de ellos también es bastante, son deshumanizados de una manera terrible. Es un pecado común y corriente. Y dice en Levíticos, en el capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como mujer. Es abominación a Dios, es aborrecible por Dios, es detestable al Señor. Por lo tanto, Dios no va a juzgar algo que Él ha hecho. Él dice aquí en Mateo, en el capítulo 19, varón y hembra los hizo Dios para unirlos en matrimonio, para que se cumpliera el propósito que Dios tenía o tiene con cada uno de ellos. Es por lo tanto abominable porque Dios no lo hizo así. Dios no creó las personas homosexuales. Y en Romanos, en el capítulo 1, verso 26 al 27, dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. O sea, cuando el varón y la mujer se apartan de Dios, lo rechazan rotundamente, Dios les permite que ellos caigan. No es que Dios los conduzca a cometer estas relaciones, sino que el pecado de la persona lo conduce a lo más bajo. Y es en el caso de las mujeres, coloca aquí en el verso 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, ya la mujer vemos que no se une a un varón, sino a otra mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire bien, estas personas que cometen este tipo de pecados están extraviadas, o sea, se salieron del orden, se salieron de lo que Dios estableció desde un principio. Varón y hembra los creó Dios, y esto Él lo condena. Cualquier forma de relación sexual entonces fuera del matrimonio involucra muchos riesgos. Aquí podríamos decir y podríamos meter también lo que es en el caso de la pornografía, el abuso a menores, el abuso aún a los animales, las relaciones sexuales con muertos. Todas estas cosas Levítico nos las menciona y son relaciones sexuales ilícitas que Dios abomina, que Dios aborrece, y que todas ellas tienen grandes consecuencias. Algunos piensan que la pornografía no afecta la mente del ser humano, pero en el transcurso de la vida nos ha tocado ver cómo muchos hombres y muchas mujeres a causa de la pornografía han tenido problemas mentales difíciles, bravos, incontrolables, donde la persona ha perdido toda capacidad de expresión sexual porque solamente se conforma con lo que tiene en su mente, pero a la vez o con los días de estar conforme, viene a ser perturbado, a ser atormentado, porque las imágenes pornográficas no salen de su mente, no las quita, no las borra, son difíciles. Ve una mujer y inmediatamente está proyectándose a lo que ha visto a través de la pornografía, o también en caso de mirar a otro varón, y eso va llevando a degradación. Ya cuando el hombre no se siente satisfecho con la pornografía, tampoco se va a sentir satisfecho con una mujer, va a buscar a un varón y tampoco se va a sentir satisfecho, va a buscar un animal, va a buscar un muerto, va a buscar miles de formas, y al final en ninguno de los casos va a sentir absolutamente nada. Entonces viene un deterioro en su parte emocional, en su parte sexual. Cuando nosotros caemos en pecados sexuales, estamos demostrando entonces nuestro egoísmo absoluto. Recuerde que una relación de pareja tiene que estar fomentada por el amor.
el amor que es tolerable, el amor que soporta las cualidades de la otra persona, que soporta que el carácter quizás, que soporta la forma de ser de la otra persona, que es paciente con ella, que la trata con ternura, con amor, con cariño, con respeto, ¿sí? Esto es una demostración de que no hay egoísmo, y eso solamente lo puede colocar Dios en el corazón del ser humano. Cuando un hombre y una mujer viven de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tienen la capacidad de soportar, de amar, de sufrir por causa de la otra persona y mantener su relación estable, su relación de amor. No consiste el matrimonio en aprovecharme del otro, en aprovecharme de lo que el otro me puede aportar o lo del que el otro me pueda dar o de las ventajas que yo pueda obtener. Se trata, cuando se viene al matrimonio, de dar todo de mí para que esa relación pueda permanecer estable. Ya vimos entonces que todos estos pecados son iguales delante de Dios, que no hay diferencia, que todos ofenden a Dios, que cómo queremos despojarnos o apartarnos, aislarnos de la protección que Dios nos quiere dar. Pero también Dios da esperanza y vemos que Dios perdona todo tipo de pecado. En Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe de haber una confesión sincera. Les invito para que la próxima semana entonces continuemos con nuestro estudio de Mateo capítulo 19. Dios les bendiga. Tenemos problemas con la señal, quizás se interrumpió un momento, pero ya íbamos terminando nuestra clase. Como recomendación traemos Juan capítulo 8 verso 11, donde en un momento a Jesús le trajeron una mujer que fue hallada en el mismo hecho del adulterio, y Jesús perdona su pecado, pero le dice: vete y no peques más. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, a usted varón, a usted mujer, que quizás en este momento ha caído en ese pecado. Dios da esperanza. Dios quiere restaurar su vida, restaurar su relación matrimonial. Si usted hoy hace parte de un segundo matrimonio y ha conocido del Señor, pues es llamado a perseverar en esto, a mantenerse buscando el rostro de Dios y así mantener esta relación estable. Dios nos da esperanza a cada uno de nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo. Les espero el próximo domingo a la misma hora, a las 8 de la mañana, y espere que a continuación tendremos nuestra clase de escuela dominical para los niños. Traiga a sus niños a la clase, promueva, repase con ellos lo que se ve en la semana. Estamos viendo un tema de la oración, ya hoy se concluye, un tema muy especial. Aprenda a enseñarle a sus niños a orar, practique la oración con sus niños. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Necesitamos hacer de nuestros niños que sean resilientes, que ellos puedan enfrentar toda situación, toda pensamiento que traiga el mundo, y ellos puedan mantenerse firmes con el pensamiento de Dios. Muy próximamente también tendremos una capacitación para los padres. Estamos invitando a todos nuestros oyentes y estaremos pasando por este medio la invitación para que tengamos una reunión a través de Zoom y podamos traer todas nuestras inquietudes y presentarlas también delante del Señor y buscar soluciones mutuamente en este proceso que se hace difícil y complicado cada día. Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo domingo.